Durante siglos, una pregunta ha permanecido en silencio dentro de la historia oficial. ¿Fue la independencia de Latinoamérica solamente una revolución o también el resultado de una red discreta de ideas que operaba en las sombras? Algunos historiadores aseguran que varios libertadores pudieron haber pertenecido a organizaciones reservadas, antiguas y rodeadas de simbolismo. Una fraternidad asociada con rituales, filosofía y discreción. La masonería. Pero entonces surge la verdadera pregunta. ¿Fueron realmente masones los padres de la independencia latinoamericana? Y si lo fueron, ¿hasta qué punto influyó esta organización en la liberación de todo un continente? Esta es la historia. La masonería es una fraternidad que nació oficialmente en Europa en el siglo XVIII. Se presenta como una organización filosófica basada en la libertad, la igualdad, la fraternidad y el desarrollo moral del individuo. Sin embargo, su naturaleza discreta generó sospechas durante siglos. Sus miembros utilizaban símbolos, códigos, rituales y reuniones privadas. Esto hizo que muchos la vieran como una sociedad secreta. Pero lo que pocos saben es que sus ideas estaban profundamente conectadas con el pensamiento de la Ilustración. Las mismas ideas que inspiraron revoluciones en Estados Unidos, Francia y posteriormente en América Latina. Uno de los primeros nombres que aparece en esta historia es Francisco de Miranda, un revolucionario venezolano que viajó por España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Miranda no solo fue un militar, también fue un hombre profundamente influenciado por las ideas revolucionarias de su tiempo. Existen registros históricos que indican que tuvo contacto con círculos intelectuales europeos donde se discutían ideales republicanos y de independencia. Algunos investigadores afirman que participó en organizaciones donde se debatía la libertad de América. Incluso se habla de un grupo conocido como la Gran Reunión Americana, una sociedad reservada que buscaba la independencia del continente. Aunque no todos los historiadores coinciden en qué tan masónica era esta organización, sí existe consenso en algo. Miranda fue uno de los primeros en imaginar una América libre. El nombre más polémico en este debate es Simón Bolívar. Algunos documentos señalan que Bolívar pudo haber sido iniciado en una logia durante su estancia en Europa. Otros dicen que pudo haber tenido contacto con estos círculos en ciudades como Cádiz, París o Londres. Lo cierto es que Bolívar vivió en Europa durante una época donde estas sociedades eran influyentes entre pensadores y políticos. Sin embargo, aquí comienza el verdadero misterio. No existe una prueba definitiva aceptada universalmente por todos los historiadores. Existen referencias indirectas, testimonios posteriores, menciones en investigaciones, pero no un documento único que cierre completamente el debate. Algunos historiadores aseguran que sí fue masón. Otros dicen que no hay evidencia suficiente, y otros proponen algo aún más interesante, que más importante que pertenecer formalmente, era que compartía muchas de las ideas que también defendían estos movimientos. Otro personaje clave en esta historia es José de San Martín. Se le vincula con una sociedad conocida como la Logia Lautaro, una organización que tenía un objetivo claro: la independencia de América del Sur. La logia operaba con discreción, sus miembros mantenían reserva, y su estructura recordaba a organizaciones iniciáticas europeas. Pero nuevamente aparece otra duda histórica. ¿Era realmente una logia masónica formal? ¿O simplemente una sociedad política inspirada en esos modelos? Lo que sí está documentado es que varios de sus miembros participaron activamente en procesos independentistas. Lo que lleva a una pregunta inevitable. ¿Fue coincidencia o fue una estrategia organizada? Algunos investigadores sostienen una teoría interesante, que las ideas de independencia no surgieron de forma aislada, sino conectadas con corrientes intelectuales que circulaban entre Europa y América. Ideas como la república, los derechos individuales, el fin de las monarquías absolutas, conceptos que también eran discutidos en ambientes filosóficos y fraternales de la época. Esto lleva a una conclusión prudente, que más que una conspiración secreta, podría haber existido una red de ideas, una comunidad intelectual que compartía una visión del mundo. Pero nuevamente, esto pertenece más al terreno del análisis histórico
que al de las certezas absolutas. Con el paso del tiempo, la imagen del libertador masón se volvió casi legendaria. Algunos lo presentan como un secreto oculto de la historia, otros como una exageración y otros simplemente como una coincidencia ideológica propia de la época. La realidad histórica parece ser más compleja. Algunos líderes sí fueron masones documentados, otros posiblemente lo fueron, y otros probablemente nunca pertenecieron formalmente. Pero tal vez lo verdaderamente importante no sea la etiqueta, sino las ideas que terminaron transformando el continente. Tal vez la pregunta no sea si los libertadores eran masones. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué ideales compartían? Ideas que hablaban de libertad, de autogobierno, de dignidad humana. Ideas que terminaron cambiando la historia de América Latina. ¿Fueron masones? Algunos sí, otros tal vez. Pero lo que sí sabemos es que su legado sigue presente hasta hoy. Y quizás, como ocurre con muchos misterios históricos, parte de la verdad aún permanece entre sombras. Porque la historia todavía guarda secretos.